niños a que puedan ir a sus aulas y tranquilos, despacios, las aulas siguen allí. Muy bien, qué lindo verles. Mis amados, entonces ahora nos concentramos en la lectura que ha sido leída. ¿De quién se trata esta lectura? De dos jóvenes, ¿verdad? De dos varones y de los discípulos, y tienen un encuentro con Jesús, porque estamos viendo ya nuestro último tema de las misiones mundiales y cómo poder involucrarnos, y lo hemos hecho durante todas estas semanas. Hoy se ha orado por el viaje misionero que será este fin de semana, y en este viaje misionero irán algunos, otros se quedarán intercediendo. Desde ya seguimos haciendo misiones, orando por ese viaje, por ese momento, y otros están ofrendando. La semana pasada y hoy día domingo les hemos desafiado a que puedan colaborar con una pequeña ofrenda pro viaje misionero para comprar algunos materiales, algún presente y poder llevar también allá a la iglesia que se está consolidando en Cañete. Así que estas tres maneras usted puede participar de las misiones. Así que estamos terminando con algo práctico. No nos quedamos en la teoría. Mateo capítulo 28, 18 al 20 se está cumpliendo en nuestra iglesia y lo vamos a cumplir aún más este fin de semana. Saldremos, el bus estará aquí desde las 4 de la tarde del día viernes para partir hacia Cañete. Y estaremos entonces llevando el Evangelio, yendo a otro lugar para compartir el Evangelio. Por eso, antes de iniciar este viaje, tenemos que aprender algunas cosas. Y hoy día vamos a tocar nuestro tema, sirviendo como Jesús. Sirviendo como Jesús. Tiene que ver con nuestro servicio personal. Dios quiere que usted sea un servidor. Y lo hemos visto durante todas estas semanas. A partir de la primera semana del mes de agosto, vamos a estar abordando una nueva serie, así que pido sus oraciones para que el Señor siga confirmando en nuestro corazón y hablándonos. Estaremos abordando los grandes dilemas, los grandes problemas que el ser humano enfrenta, pero sobre todo cómo poder darle solución. ¿Qué nos dice la palabra? Cómo poder tener victoria frente a la soledad, frente a la tristeza, frente a la depresión, frente al divorcio, frente a las adicciones. Es decir, hay una serie de temas que la palabra de Dios trae siempre buenas noticias. Así que ore, prepárese, invite. A partir del mes de agosto tenemos temas de gran interés que tienen que ver con la vida personal, pero también con la vida familiar. Y creo yo que será de gran victoria para muchos. Concentrémonos ahora en nuestro tema, sirviendo como Jesús. Cuando vivimos en función solo de nuestros intereses, mis amados, cuando uno vive en función solo de nuestros propios intereses, más nada, mis intereses, mis preocupaciones, mis inquietudes, mis comodidades, lo que a mí me conviene, cuando yo tengo esta manera de pensar, esta manera de vivir, casi como una norma, casi como una filosofía, tal vez no claramente definida, pero en la práctica yo vivo en función de mis intereses. Eso significa que no necesariamente me preocupo por los intereses de los demás, que no necesariamente me preocupo por el interés de mi prójimo que está muy cerquita en mi propia casa, menos el que está fuera de mi casa. Cuando yo vivo en función solo de mis intereses, como hoy vive la gran mayoría de las personas, entonces no podemos reflejar el ideal de Dios para la vida del creyente. No se puede, es contradictorio, se oponen entre sí. El ideal de Dios, el ideal para el creyente, para usted, para mí, no es que uno viva en función de sus propios intereses egoístamente. Cuando vivimos esta clase
de vida que es casi una normalidad en la mayoría de las personas. O sea, es normal que uno viva en función de sus propios intereses. Yo me preocupo por mí mismo. Si no, pastor, ¿quién se va a preocupar por mí? Bueno, es casi una normalidad, casi una racionalidad. O sea, es lógico que yo me preocupe por mis propios intereses. Pero cuando se vive de esta manera, o tal vez como un derecho, ¿no es cierto? Pastor, yo tengo el derecho de encontrar mi satisfacción. Yo tengo el derecho de alcanzar lo que quiero y estoy soñando, por el cual estoy trabajando. Tengo el derecho. O tal vez vivirlo como una rebeldía. Hay personas que asumen una actitud de rebeldía frente a lo que debería ser lo lógico y lo normal. Y entonces eligen una forma de vivir absolutamente egoísta, personal, independiente, y entonces se olvidan de todos. O tal vez como un instinto natural de supervivencia. Mucha gente, para poder sobrevivir, responden instintivamente y se preocupan por sí mismos. Y eso lo vemos en las calles. Lo vemos cuando el chofer no respeta las leyes, no respeta el tráfico, no respeta a los que están atrás. ¿Por qué? Porque es un instinto de supervivencia. Si yo no me paro aquí para llenar pasajeros, entonces no gano plata. Y si no gano plata, no llevo plata a la casa. Así que vivo en función de mis intereses. No me importa quién está detrás, no me importa si tocan el claxon, no me importa si genero un desorden, no me importa si corro o genero riesgo para otras personas. Entonces, cuando uno vive esta clase de vida, ya sea como una normalidad, como un derecho, como una rebeldía, como un instinto de supervivencia, inevitablemente te alejas del bien común, te alejas de lo que Dios desea para nuestra vida. Lo grave de vivir así, lo grave de vivir priorizando solo mis propios intereses, es que aún muchos cristianos que asisten a la iglesia y a las iglesias luchan con esta tendencia que está en el corazón. Y algunos han abierto los ojos. Y es verdad, aún dentro de la iglesia, esa tendencia no nos ha abandonado. Aún venimos a la iglesia con esa actitud, la de vivir en función de mi propio interés. Y entonces ahí está lo grave. Además, ¿no es cierto? Porque nos resulta difícil pensar en las demás personas. Nos resulta difícil preocuparnos por los demás. Y al final lo que queda demostrado es que aún hay mucho del mundo, mucho de este mundo, de la forma de pensar de este mundo en nuestro corazón, y poco o nada del reino de Dios. Aún queda mucho de Egipto, del mundo, y poco del reino de Dios. Por eso, mi amado hermano, tenemos que prestar atención a esta historia, porque esto le pasó a los discípulos. Esta historia que hemos leído, que ha sido leída por nuestro hermano en su momento, está ahí reflejando que a pesar de estar caminando con Jesús por 3 años, parecía que la lección todavía no había sido aprendida. Aún estaba en su corazón ese deseo de vivir en función de sus propios intereses, independiente de los demás. Con esas ganas de tener, con esas ganas de recibir, antes que ser generosos y antes que ser serviciales. Los discípulos tuvieron ese problema. Por eso la Biblia nos enseña el camino correcto, lo opuesto a esa actitud que tuvieron esos discípulos. Los creyentes debemos vivir, mis amados hermanos, préstenme atención, y ustedes también allá por la señal. Los creyentes debemos vivir por la obra del Espíritu, según la obra del Espíritu, un cristianismo que nos lleve a la transformación constante de nuestro corazón. Si no, no estamos viviendo una fe auténtica, que vaya transformándose profundamente la actitud del corazón. Olvidémonos ya de las apariencias externas,
Olvidémonos ya de que, pastor, yo no robo, yo no hago esto, yo no tomo, yo no bailo, y ya pareciera que esa es la gran santidad del creyente, no bailar y no tomar y no fumar. Por eso creo yo, mis amados, que tenemos que ir tras esa transformación constante de nuestro corazón, aquí adentro, en el alma, y aún de nuestra mente, respecto a cómo tenemos que vivir la vida. Tenemos que orar y depender de Dios para que se efectúe ese proceso de transformación de tu mente, dejando ya lo mundano, lo terrenal y esta forma de vivir para que vaya generándose esa nueva mentalidad cristiana, esa mente de Cristo en ti, y puedas tú disfrutar y ser bendecido con los beneficios que eso significa, y poder bendecir a muchos y llevarles la gracia de Dios. Porque si sigo pensando en mis propios intereses, entonces difícilmente podré llevarle la gracia de Dios a otra persona. ¿Qué lecciones puedo aprender a partir de esta historia? Bueno, ¿qué lecciones puedo aprender para servir entonces como Jesús, nuestro referente? Fíjate estas lecciones rápidamente. La primera de ellas, para que tú lo recuerdes y lo notes como una norma de tu vida. En primer lugar, el ideal en la vida no debe ser la grandeza, nunca. El cristiano no debe amar, aspirar o desear ser grande. El ideal, por tanto, en la vida no debe ser esto, no debe ser la grandeza. Fíjate lo que dice el verso 42 y 43. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas o de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. ¿Cuál es el momento exacto de estas palabras? El Señor Jesucristo estaba realizando su último viaje hacia Jerusalén, donde le esperaba la cruz. Él no iba por una victoria política o militar, él iba a morir en la cruz. Mientras Jesús entonces estaba hablando acerca de su sufrimiento y de su muerte, anunciando las cosas que iban a suceder allí, dos de sus discípulos, Jacobo, el buen Jacobo, y Juan, empezaron a discutir sobre quién estaría al lado de Jesús en ese reino futuro, porque si Jesús va a morir, porque si Jesús nos está diciendo que se va, entonces ¿quién se queda? Ponte las pilas, ponte mosca. Esta es nuestra gran oportunidad. Hablaban de un lugar de honor para ellos. Estaban planeando los primeros lugares de honor y privilegio, mientras Jesús estaba abriendo su corazón y hablándoles que iba a ir a la muerte para pagar el precio de nuestra salvación. Estos dos discípulos, Jacobo y Juan, estaban tras la posición y el rango en ese supuesto reino político que Jesús iba a instaurar. Increíble. Increíble. Qué decepción, qué golpe para el corazón de Jesús oír que mientras él estaba hablando del sufrimiento que iba a tener, ellos estaban pensando: ¿qué me agarro? ¿Dónde me posiciono? Buscando y pensando en función de sus propios intereses. Fíjate en los versos anteriores, 35 al 37, donde está registrado esto. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, como si nada hubiese pasado, como si Jesús no hubiese anunciado nada: maestro, querríamos que, no sé, si nos puedes hacer algo, por favor, tenemos una preocupación. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? El buen Jesucristo, con su carácter y su paciencia. Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué tal? ¿Se puede, Señor? ¿Podrías gestionarnos esto? Un tarjetazo tuyo y la hacemos bonita.
Entonces Jesús le dijo, no saben lo que están diciendo. No saben lo que están pidiendo. Ahora, sin duda lo que había sucedido era una lamentable manifestación, pero grosera, de egoísmo. Y ellos ni cuenta se habían dado. Pero lo que estaba evidente ahí era egoísmo puro. ¿En quién estaban pensando ellos? En sí mismos. ¿En qué futuro estaban pensando? ¿En el de Jesús? No, en el de ellos después de que pasara todo lo que pasara. ¿Por qué es una actitud de egoísmo? Porque cuando uno se autopromociona, cuando uno busca esa ambición, siempre nace de un corazón egoísta, de un corazón que está diciendo, y de todo esto, ¿cómo me beneficio? Y de todo esto, ¿qué gano yo? ¿Cuál es mi tajada? ¿Cómo partimos el pastel? ¿Ah? ¿Me dejo entender? ¿O creen que estoy hablando de frases que significan mucho, ¿verdad? En nuestro medio. Mi amado hermano, es que este es el corazón humano. Así es el corazón humano. Esta es una radiografía, ¿qué? Una fotografía del corazón humano. Es como el principio que rige la vida. Muchos no lo aceptan. Muchos lo disimulan. Otros lo ignoran totalmente. Y tal vez otros con sabia intención lo ocultan. Pero siempre está allí en el corazón ese deseo egoísta de autopromocionarse y de buscar la grandeza y el primer lugar. Ese es el corazón humano. Su discusión de quién ocuparía después de Jesús el primer lugar en su reino estaba evidenciando entonces el típico pensamiento de personas ambiciosas de este mundo. Y cuando miramos a Jacobo y a Juan, es como mirar a un espejo. ¿O no? Porque se ve reflejada esas intenciones que están muy guardaditas allí en el alma, muy ocultas, pero que están rigiendo, gobernando y dirigiendo una vida sin Dios. Una vida sin Dios, porque Dios no está gobernando allí. Los discípulos no pueden tomar el modelo de los gobiernos paganos, dice Jesús. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo dirigen los gobernantes las naciones? No se enseñorean ellas, no se hacen grandes ejerciendo potestad, no ejercen su derecho de ser poderosos y grandes, no se sienten ahí en el trono y de pronto se les infla el pecho porque ya está allí la guardia, la protección, el auto, el mozo, la pleitesía, el reconocimiento, paren los semáforos porque paso yo. Y después uno empieza a olvidarse. ¿Por qué? Porque el poder ciega, enceguece, te confunde el poder. Por eso, amado hermano, nuestro mundo y aún la iglesia, y lo digo con mucho respeto, aún la iglesia está lleno de personas con un corazón ambicioso, ávidas de honor, ávidas de prestigio, que miden la vida por sus logros y sueñan permanentemente con el éxito. ¿A costa de qué? A costa de todo, para recibir el privilegio, el reconocimiento y el primer lugar. Por eso, ¿qué aprendemos aquí? Que esto no puede ser la norma de nuestra vida. El ideal de la vida no debe ser la grandeza en tu corazón, amado. Tengamos cuidado con estas formas de pensar, con estas formas de vivir, con estos deseos secretos del alma que tú tienes que averiguar, tú tienes que darte cuenta y tienes que entender de que está allí en el alma. Tengamos cuidado con estos criterios y con esta actitud que la traemos a la iglesia, la llevamos a la casa y la manifestamos en cualquier espacio. Vigilemos cualquier conducta y ambición de poder. Eso no es sencillo, pero es importante que hagamos este ejercicio. Cuidemos a nuestros jóvenes,
de estar tras el poder, tras la grandeza, tras el primer lugar. Ahora, no significa que no anhelemos prosperar, crecer, madurar y destacar, pero esto no puede ser el ideal de la vida. En la vida cristiana nunca es el ideal. Pastor, tal vez yo nunca tendré puesto de poder y honor como, no sé, un presidente o un jefe de un banco o un puesto militar. Tal vez yo no tenga esa posibilidad de llegar alto. Yo soy una ama de casa, soy un joven estudiante. Mi trabajo es modesto, mi oficio es sencillo. Pastor, de repente yo no llego ahí, pero sabes, mi amado hermano, tal vez no tengas ese puesto de altísima autoridad o de impacto, pero podrías tener el mismo principio de ambición en lo íntimo y en el secreto de tu corazón. Así que no necesitas estar sentado en Palacio de Gobierno, no necesitas tener mucho dinero o ejercer poder, porque el principio que rige y gobierna el corazón puede estar allí. Puede estar allí. Cuidado, así no podemos servir. De esta manera no podemos ser servidores según el modelo de Jesús. Si nosotros queremos servir como Jesús, entonces el ideal en mi vida no debe ser la grandeza, no debe ser el principio y la norma de mi vida. Pastor, y entonces, si no es este el ideal de mi vida, ¿qué debo aspirar? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, esto nos lleva a la segunda lección. ¿Cuál es la segunda lección? La actitud en la vida entonces debe ser el servicio humilde. Esta es la gran propuesta revolucionaria del Evangelio. La buena noticia del Evangelio, siempre contraria a los pensamientos del corazón humano. El Evangelio nos muestra el camino angosto. El Evangelio nos muestra el camino del Señor. Y esto nos enseña que la actitud en tu corazón y en tu vida siempre tiene que ser el servicio, pero no solo el servicio, sino el servicio humilde. Fíjate el verso 43, la segunda parte y aún el 44. Dice, sino que, está hablando Jesús, el que quiera hacerse grande entre vosotros, como diciendo, no hay problema, ¿alguien quiere hacerse grande? Entonces, conviértase en el servidor. Y si el que de vosotros quiera ser el primero, si hubiera aquí alguien que quiere ostentar el primer lugar, si alguien quiere destacar y tener grandeza, entonces sea siervo de todos. Este es el principio del reino de los cielos. Esta es la contracultura cristiana. Esta es la actitud que cambia y derriba nuestros apetitos y nuestros deseos y nuestros sueños y nuestros ideales. ¿Qué querían los discípulos? Recuérdalo, querían dominar, gobernar, no servir. Jacobo y Juan no preguntaron ¿dónde podríamos servir? Ellos preguntaron ¿dónde podemos gobernar? Y Jesús responde que en el reino de Dios la honra y la gloria que ustedes aspiran en realidad significa servicio, servir a los demás. Si tú quieres honra y gloria y grandeza, entonces en el reino de los cielos eso significa servir humildemente a los demás. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Cómo habrá recibido esas palabras Jacobo y Juan, no es cierto? Y el Evangelio de Mateo nos dice que la mamá también había estado intercediendo por ellos. Parece que ella empezó y los hijos continuaron. La palabra para servir que usa Jesús es importante que la destaquemos. Cuando Jesús dice hay que servir, usa esa vieja palabra diácono. Y esa palabra, ustedes ya lo saben, significa servir a las mesas. Es interesante que Jesús les hace pensar en un oficio absolutamente simple
sencillo y humilde. ¿Me estás hablando de grandeza? ¿Me estás hablando de poder? Bueno, hazlo como esos que sirven las mesas. En la sociedad de aquellos días, este es otro dato importante que debemos recordar, cómo era la sociedad, muy distinta a la nuestra, otra cultura, otro continente, otra época. ¿Sabes qué cosa era? ¿Quiénes eran los que servían, los que se dedicaban al servicio y los que se les conducía para que sean los servidores? A las mujeres y a los esclavos. Ellos desempeñaban estas funciones, las tareas domésticas, las tareas humildes, las tareas de la limpieza y de la higiene y del orden de la casa. Cuando llegaba la visita, la limpieza de los pies, el aseo y la higiene. Las mujeres y los esclavos. Por eso Jesús quiere enseñarles: aprendan a vivir la vida desde esta óptica. ¿De quiénes? De estas mujeres que sirven y de estos esclavos que sirven. Si ustedes aspiran a algo grande, miren la vida desde esta perspectiva. Eso quiere decir que ellos tienen que aprender a ser servidores de otras personas. Por eso les decía, ¿quieren la grandeza? Muy bien, entonces sirvan. Pero sirvan como sirven los más humildes a las mesas. Miren la grandeza desde esta óptica, la óptica de ellos. Allí está la grandeza. Allí está la grandeza, dice Jesús, en los que sirven. Por eso Dios nos llama a una vida de servicio. Por tanto, no es simplemente una vida de servicio. O sea, bueno, ¿qué hago? Pastor, en la próxima actividad puedo apoyarla, entonces apoyo 20 minutos y después me voy a mi casa. ¿Acaso Jesús está hablando de un breve tiempo de servicio? Jesús está hablando de la norma que debe gobernar tu corazón y tu mente y tu óptica. Todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, Dios nos llama a una vida de servicio y un siervo no mira por sus intereses jamás en primer lugar. Esa mujer y ese servidor y ese esclavo, ¿acaso se preocupaban muy temprano por la mañana? Bueno, ¿qué haré hoy día? Se preocupaban qué necesita el señor de la casa, qué se necesita hacer para que todo esté en orden y funcione. Por tanto, ser servidores no es como ponernos una ropa, una casaca, un pantalón, un traje de siervo para ciertas horas del día, para ciertos momentos del día, para momentitos en la iglesia. El siervo cristiano lo es 24 horas y 7 días a la semana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor Jesús dijo: sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos. Noten entonces que Jesús no les lleva, como alguien dijo, a último lugar, los lleva al primer lugar de la grandeza, pero en el reino de los cielos. Así que quieres ser grande, magnífico, sirve, porque serás grande. Porque ante mis ojos serás grande, serás valorado, reconocido, apreciado. Y de esos grandes en el reino de los cielos hay pocos, pero hay grandes en el reino de los cielos. Muchos lo entendieron y muchos viraron el mundo desde la óptica del servicio. Y muchos se convirtieron en servidores durante los días de su vida hasta que murieron. No puedo dejar de mencionar al fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, Alberto Benjamín Simpson. El perfil de este hombre no era el perfil de un poderoso o de un grande o de un popular predicador. Era el del hombre que doblaba sus rodillas, que lloraba por la salvación de las personas, que abrazaba el globo terráqueo pidiendo las naciones para Cristo, quien se preocupaba por los hombres y las mujeres en los lugares más apartados, para que vaya allí un misionero hasta las zonas más alejadas. Y de esta virtud tan humilde de este siervo que solo buscaba eso servir, llegaron hasta nuestras latitudes, hasta este continente y aún hasta el Perú. ¿Saben, mi amado hermano?
Han habido mujeres y hombres en mi vida que me han impactado, no por su teología ni su enseñanza necesariamente, aunque eran buenísimos, sino por su actitud de siervo, actitud, carácter. Joyce Hook, gloria a Dios por ella. Tremenda mujer servidora. Qué expresión de servicio brotaba de sus palabras, de su trato, de su gentileza, de su humildad. Don Eugenio Kelly, grandes hombres que impactaron en mi vida, y podría seguir mencionando y emocionándome, pero no lo voy a hacer. Pero lo que sí quiero decirte es que han habido hombres que entendieron que la grandeza en el reino de los cielos es no tener esa prioridad personal, sino la prioridad del bien común, del bien del prójimo. El ideal entonces en la vida no debe ser la grandeza. Y luego vimos la actitud en la vida debe ser el servicio humilde. Y finalmente, amado hermano, la última lección. La actitud para vivir será siempre entonces el ejemplo ¿de quién? De Jesús. El ejemplo de Jesús será entonces y a partir de entonces el modelo para yo imitar y yo conducirme. El modelo por excelencia. Dice el verso 45, Él hablando de sí mismo, el Evangelio dando testimonio de ese carácter de humilde servicio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Dijo Él, porque ni siquiera el Hijo del Hombre, y cuando usa este título, está enfatizando la humanidad, su humanidad más que su divinidad. Como hombre, cuando pisaba esta tierra, cuando estaba en su niño y joven en su familia, sujeto a sus autoridades, sus padres, y cuando era un adulto, ni siquiera el Hijo del Hombre, dice verso 45, no vino para ser servido, pudiendo exigirlo con toda tranquilidad y normalidad, sino que vino para servir y vino para dar su vida en rescate por mucho. Entonces Jesús nos pone como el ejemplo del servicio, se pone como el gran ejemplo del servicio. ¿A quién tenemos que mirar? Miremos a Jesús. Si quieres aprender qué cosa es la vida de un servidor humilde, pon los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque allí deben estar nuestros ojos. Esa debe ser nuestra mejor influencia. Ese es el espíritu que debe gobernar todo lo que hagamos para Dios en la iglesia, en el hogar y en donde tú te encuentres. La actitud de Jesús debe gobernar tu mente, debe gobernar tu corazón, aún tus palabras, tus gestos y tus reacciones. Mi amado hermano, todo lo que hagamos en la vida y en la iglesia tiene que ser inspirado por este ejemplo. Pastores, por supuesto que sí. Tenemos que ser ejemplo en eso. Y Jesucristo tiene que ser reflejado en nuestra propia vida. Oren por este servidor. Oren por los siervos del Señor. Porque no son perfectos, no son inmunes al pecado. No son superhombres ni superestrellas. Pero no solo los pastores, los supervisores, los coordinadores, los guías de los grupos de vida, los hermanos, las papás, las mamás, los profesores, los jóvenes, cada uno de nosotros somos llamados a tener a Jesús como ejemplo de nuestras vidas y que se refleje esa vida en nosotros. Así que brevemente Jesús, nótalo aquí, se pone como ejemplo y Él dice 3 cosas de sí mismo. Número 1, no vino para ser servido, pudiéndolo exigir. Número 2, vino para servir, el gran ejemplo. Y número 3, vino para dar su vida. ¿Y qué clase de venida fue esa? Un rescate. Su vida fue un rescate para salvar a otros, pensando en otros y en otros y en otros. Ese es nuestro ejemplo. Recuerda, la palabra servir en los días de Jesús, sí, era bien conocida, pero nadie la quería en su vocabulario. Todos estaban dispuestos a dejarse servir por los demás, pero nunca ser ellos los que hacían el servicio.
Por eso, mi amado hermano, este era el pensamiento griego que chocaba con este pensamiento del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque los griegos, que gobernó durante muchos años esta cultura y quedó durante el periodo de los romanos, ¿sabes qué cosa pensaban ellos? Que el hombre estaba en el mundo para dominar y ser servido. Y ese pensamiento, esa filosofía, esa enseñanza de los griegos se quedó ahí en muchos hombres y mujeres de aquellos días. Y entonces en el subconsciente, ¿qué estaba? Yo estoy para que me sirvan. Yo estoy para dominar. Yo estoy para conquistar. Parecen los pensamientos de ahora, ¿no? Tú puedes conquistar todo, ¿no? Estos hombres que alientan y te animan, ¿no es cierto? Te levantan la autoestima. Pero ¿qué dice Jesús? Yo no vine para ser servido, vine para servir a todos. El Rey de Reyes y el Señor de Señores renunció a sus privilegios y dio su vida en sacrificio generoso por otros, muriendo en la cruz por otros. Fíjate, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Vale la pena leer este pasaje. Filipenses capítulo 2, donde te ruego que le prestes la mayor atención y puedas captar el espíritu de humilde servicio, todo lo que implicó el humilde servicio de Cristo en estas palabras. Nótalo, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir tiene que ver con la actitud. Haya en nosotros, existe en nosotros la misma actitud de Jesús, en ti y en mí, en todos. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está la renuncia del servicio humilde. ¿Qué implica un servicio humilde? Renunciar a ese legítimo derecho, optar por el mejor camino, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está esa lectura y esa mentalidad de servidor. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota ese camino de la humildad y del servicio humilde. Cómo va descendiendo desde la gloria, poco a poco, tomando pasos concretos, haciendo cosas importantes en su vida, asumiendo actitudes correctas para terminar siendo el servidor, motivo por el cual vino a esta tierra. Y la clase de servidor, muerte en cruz, para pagar el rescate de nuestras vidas. Entonces Jesús deja su propio bienestar de lado, Jesús elige la cruz y Jesús nos muestra ese camino maravilloso, ese camino de grandeza ante el reino de los cielos. Termino recordándote algunas cosas importantes. Mi amado, creo yo que Jesús está poniendo nuestro bienestar y nuestras necesidades antes que Él mismo durante su ministerio. Él hizo eso. Él antepuso el bienestar de los demás antes de sus propias necesidades y de su propio bienestar. Nos muestra en qué consiste el verdadero servicio y el verdadero liderazgo. Ese es el camino del líder. Jesús enseña que quienes ejercen liderazgo en el reino de Dios les sirven a los otros con humildad. Él lidera tanto con su vida y es su ejemplo de sacrificio por nuestros pecados y nos llama también a un sacrificio similar. La gran pregunta es, ¿qué tipo de sacrificio tienes que hacer? Por eso tenemos que entender que no es un sacrificio como el suyo. El de Él fue único. Pero sí se nos llama a sacrificar ciertos aspectos de nuestra vida para convertirse esta en un estilo, no solo en la iglesia, sino en todas las esferas de nuestra vida. Limitar nuestra libertad si es necesario, de poner nuestros intereses para ceder el del otro. Bueno, tú no quieres, está bien. Tú lo deseas de esta manera, ok, no hay problema. Me niego
pero con tal de que tú estés bien, de poner nuestros intereses para buscar el beneficio de los demás, entendiendo por qué, porque somos delante de Dios sus hijos, pecadores redimidos, pueblo santo llamado por Dios. ¿Acaso debemos buscar la gloria y la honra como lo hicieron Jacobo y Juan? Cuidado, hermano. Toma una decisión en esta mañana. ¿Cuáles son tus deseos más profundos? ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué gobierna tu alma? ¿Cuáles son las motivaciones, tus apetitos? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el fondo de tu alma, de tus sueños, de tus anhelos, de tus metas? Busca sinceramente servir a los demás con la vocación y los dones que Dios te ha dado, o estás pensando en tus propios ideales personales. El egocentrismo, termino. El egocentrismo, virus mortal, contagio mortal. Nos hace tanto daño y hace tanto daño a la iglesia. Y no tiene cabida en la iglesia nuestra, fundada por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabes lo que dijo Martin Luther King? Cuando yo era niño estudié en el colegio Martin Luther King. Y el presidente Velasco nacionalizó todo, no quería ningún título de hombres o personajes fuera del país, menos de los Estados Unidos. Martin Luther King, luchador por los derechos de los hombres de color, murió asesinado, creyente fervoroso, hombres al servicio de los demás, puso su vida al servicio por los demás. Martin Luther King, lean su biografía. Nunca olvido a este hombre. Y encontré estas palabras de él, y con esto termino. No podemos ser grandes, porque cualquiera puede servir a los demás. Todos podemos ser, entonces, grandes porque podemos servir a los demás. No tienes que tener un título universitario para servir como grande al Señor, ni expresarte con una gramática perfecta. No tienes que conocer a Platón o Aristóteles, ni la teoría de la relatividad de Einstein. No, tampoco hace falta que conozcas la segunda hipótesis de la termodinámica para servir al Señor. Solo necesitas un corazón lleno de gracia y un alma movida por el amor a Dios y a los demás. Amén. No necesitas saber mucho. Ni siquiera sabemos qué son estas cosas que ha mencionado. Lo único que se necesita, ¿qué cosa es? Un corazón dispuesto. Ese corazón lo tienes tú aquí en esta mañana. Algo tienes que hacer con ese corazón. Tienes que ponerte de pie. Tienes que orar a Dios y decirle con tus propias palabras: Señor, este corazón no quiero gobernarlo yo. Deseo que lo gobiernes tú. Quiero parecerme a ti, Jesucristo. No quiero ser como Jacobo y Juan. Quiero ser como tú. ¿Qué hemos aprendido entonces? 3 lecciones. Número 1, el ideal en la vida no debe ser la grandeza. No lo olvides. Renuncia. Busca la grandeza, pero del reino de los cielos. El tiempo pasa, el mundo se acaba, el dinero se va, lo usan otros y lo gastan otros. El tiempo pasa volando. Lo noto cada vez que me despierto por la mañana y mis rodillas me duelen. O algo te duele, ¿no es cierto? Ay, este dolor no lo tenía antes. Ay, esto no me dolía antes. Uy, ¿por qué me duele aquí? Señales, pues. En la vida debes anhelar la grandeza del Señor. Segundo, la actitud en la vida debe ser el servicio humilde. Siempre. Y tercero, la actitud para vivir debe ser siempre Jesús. Amén. Ok, pónganse de pie. Entréguenle su corazón al Señor en esta mañana. Todos. Nadie deje de hacerlo. Todos con una disposición. Te aliento, te animo y si quieres te obligo. Pero inclina tu corazón delante de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Todos con las cabezas inclinadas esta mañana. Todos concentrados. El Señor nos está llamando a vivir una clase de vida diferente, distinta. En el alma, que gobierne todos tus actos y tus decisiones y tus palabras.
Amado Padre, Dios nuestro, gracias por esta mañana, por tu palabra. Señor, nos has enseñado durante todas estas semanas a involucrarnos en el servicio misionero. Y hoy, Señor, terminas enseñándonos el carácter que debe gobernar todas nuestras acciones personales, secretas, públicas, misioneras. Anhelamos, Señor, ser como Jesús. No la grandeza ni el reconocimiento del mundo. Perdónanos, Señor, si creyendo que era lo correcto lo hemos buscado y hemos luchado y nos hemos amanecido y nos hemos gastado, Señor, deseando deseando que nos reconozcan, deseando tener un cargo, un puesto. Pero eso no nos hace grandes, Señor. Queremos servir como el que sirve a las mesas, que solo tiene en su corazón y en su mente el bien de los demás. Como Jesús, que renunció a todo para un glorioso propósito, servir, y a través de ese servicio traer salvación. Qué mejor bien para el hombre y la humanidad. Por eso en esta mañana, con el corazón en la mano, simbólicamente te lo entregamos a ti, Señor. Te entregamos nuestro corazón, el asiento de nuestra personalidad, de nuestros pensamientos. Allá en el íntimo de nuestro corazón te lo entregamos para que tú te sientes en el trono de nuestro corazón, para que tú asumas nuevamente el trono de mi corazón, porque vuelvo a ti, renuncio a mi vida independiente de ti, renuncio a mi práctica de los pecados independiente a ti, renuncio a mi indiferencia a servir en la iglesia independiente de tus deseos para mí y tus planes para mí. Renuncio a mi vida privada, secreta, que no te honra y que no ayuda a nadie, para empezar a andar, Señor, como diácono, como servidor, como esas mujeres de antaño, como esos servidores de antaño, como Jesús. Que esta lección enseñada a Jacobo y Juan se grabe en nuestro corazón en esta mañana. Gracias, Padre bueno. ¿Y por qué no te tomas unos 3 segundos, 5 segundos para decirle con tus propias palabras: Señor, te entrego mi corazón, gobierna tú mi vida y mi alma? Termina dándole la gloria al Señor por lo que Él está haciendo por ti. Gracias, Padre. Te honramos y te glorificamos. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro modelo de vida y de servicio. Tu Hijo perfecto, maravilloso, humilde entre los humildes, humilde entre los humildes. Jesús, Jesús, que no aspiraste a grandezas, ni al dinero, ni al poder, ni a la fama. Anduviste, Señor, de aldea en aldea, llevando bendición, esperanza, vida, y te consumiste de esta manera. Te honramos, glorioso Jesús, en esta mañana. Eres nuestro Salvador, Jesucristo. Eres nuestro Salvador personal, Jesucristo. Eres nuestro Señor, eres nuestra meta, eres nuestro ejemplo. Eres todo para mi vida, Cristo Jesús. Maravilloso Jesús, en tu nombre oramos. A ti, Padre, siempre bueno, siempre justo. Y todos decimos un fuerte amén. Gloria al Señor.